Aquí seguimos en esta maravillosa tarde llena de aprendizajes. Queremos leerlos y que nos cuenten qué aprendizajes han tenido durante esta jornada. Por esto, los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter, @educaprivada, y nos envíen todas sus reflexiones y comentarios usando el numeral Encuentro Educación Privada. Continuamos con la agenda del quinto Encuentro Nacional de Educación Privada y desde Reino Unido recibimos a la experta Rose Lucking, profesora de diseño centrado en el alumno en USL Knowledge Lab de Londres. Su investigación involucra el diseño y la evaluación de tecnología educativa, utilizando teorías de las ciencias y técnicas de aprendizaje de la inteligencia artificial, AI. Rose dará su conferencia llamada Improving Learning and Teaching with Technology en su lengua natal inglés y será traducida en vivo para ustedes. Rose, it's an honor to Es un have you honor here. How are tenerte you acá doing con today? nosotros. ¿Cómo vas? Voy muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿En dónde te encuentras en este momento? No estoy en Londres, donde yo estoy normalmente, pero estoy a 35 millas al sur de Londres, en un lugar que se llama Brighton. Awesome. Have you ¿Has ever been to venido alguna Colombia? vez a Colombia? No, tristemente nunca he estado en Colombia y amaría poder We'll haber be really visitado happy to have Colombia. you here. Pues Well, sería un we're placer all yours. tenerte acá. Tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Bueno, es maravilloso estar acá hablando con ustedes hoy en 2021, pero ¿se acuerdan ustedes? No hace mucho tiempo, a medida que nos estábamos preparando para la Navidad en 2019 y muy pronto después de la Navidad de 2021 las cosas cambiaron dramáticamente. En ese momento, personas como yo estábamos mucho pensando en la cuarta revolución industrial y cómo esto iba a cambiar la educación y el aprendizaje. Y todo era sobre la tecnología para nosotros, pensando cómo cambiaba el lugar de trabajo, la tecnología y lo que implicaba para nosotros que trabajábamos en la educación y el aprendizaje. Y estamos pensando en cambio de los currículums, trabajando internacionalmente para poder mirar en la forma en que la educación se tenía que desarrollar. Y en marzo del 2020 en el Reino Unido y en muchos otros partes del año empezamos a ser atacados por un desafío imprevisto, el COVID-19. Pero realmente pudimos aprender muchísimo sobre la educación, particularmente sobre el ecosistema de la educación en la forma que estábamos enfrentando el desafío de COVID-19. Ciertamente vimos cambios dramáticos, se cerraron los colegios en muchos países, los estudiantes aprendían afuera o en sus hogares, algunos estaban bastante solitarios, otros avanzaban muy bien, pero era una situación desafiante y diferente. Y estábamos muy interesados en encontrar un poquito más sobre lo que estaba pasando cuando estamos hablando de pandemia y cómo esta impactaba la educación. Por lo tanto, llevamos unas investigaciones enfocándonos básicamente en el Reino Unido, pero involucrando audiencia internacional. Y los hallazgos de esta investigación son muy importantes cuando pensamos en cómo podemos usar la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, a medida que estamos tratando de salir después de la pandemia y mejorar cómo enseñamos y aprendemos a través de la tecnología. Ciertamente durante la pandemia vimos se puso atención al ecosistema, el colegio, la familia, la comunidad donde se ubica el colegio, de pronto un subproveedor de tecnología para la educación, el currículum, las políticas, el gobierno. Todas estas personas estaban conectadas en el ecosistema de educación y son conexiones muy importantes. Y vimos que una de la conexión, cuando es fuerte, el ecosistema tiene una gran integridad y es resiliente y puede autoapoyarse. Encontramos también que no todos dentro de este ecosistema podía afrontar la disrupción en la misma forma. Y mirando las diferencias en la forma que ellos apoyaban los sistemas, usaban la tecnología, en la forma en que ellos miraban a las oportunidades en la tecnología y las preocupaciones reportadas, empezamos a ver cómo se puede refinar mejor las recomendaciones para cumplir con las necesidades de grupos diferentes.
Eso es muy importante y la tecnología, por supuesto, es una forma maravillosa de crear conexiones y de unir a los grupos. Bueno, volviendo un poco atrás a 2012, cuando mirábamos como grupo de académicos para Nesta, la organización, tratando de entender el mundo de la tecnología y cuál era su función alrededor del mundo en la educación y el aprendizaje. Incluso en ese momento estábamos diciendo que necesitábamos aumentar las conexiones dentro de ese ecosistema. Y particularmente este informe es gratis, lo puede descargar del sitio web Nesta. Ahí está la conexión para descargarlo, pero necesitábamos tener una mejor conexión de las personas que usaban la tecnología, que construían la tecnología y los investigadores de ambos grupos para poder entender cuándo la tecnología está funcionando bien para los estudiantes y los profesores y con más evidencia que se recoja para que nos ayude a entender cuándo y dónde funciona bien esta tecnología. Estando conectados realmente es muy importante. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una de las áreas donde nosotros realmente podemos empezar para cumplir algunas de las necesidades resaltadas que vienen de los hallazgos de la investigación que hicimos sobre COVID-19 y la necesidad de conectar, porque una de las cosas más valiosas de la inteligencia artificial es la forma en la cual esta nos puede ayudar a hacer una forma individualizada en la forma en que los estudiantes aprenden y cómo nosotros les enseñamos en una forma que puedan abordar las diferencias que estaba mencionando anteriormente, diferencias entre las personas y sus diferentes necesidades. ¿Y cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación? Empezamos a abordar primero la pregunta. Tenemos que primero abordar qué significa. ¿Qué significa inteligencia artificial? Hay muchas definiciones diferentes y los científicos no han llegado a un acuerdo en cuál es la definición a usar, pero tenemos que pensar ahora como la IA, como la tecnología capaz de tener acciones y comportamientos que requieren la inteligencia cuando se hace por los humanos. Y esto significa que podemos pensar en muchas de las cosas que hacemos día a día involucrando la inteligencia artificial. Tienes una casa inteligente, le hablas al texto. Yo lo hago, yo dicto los mensajes a mi teléfono. O de pronto tienes un sistema de activación como Alexa en sus hogares al hacer compras en Internet frecuentemente, usando la inteligencia artificial para buscar imágenes que ajusten a lo que usted necesita o con recomendaciones. Todo esto hay que ver. Y también de pronto usamos una aplicación diferente porque nos gusta viajar, para planear el viaje. Usamos todas estas aplicaciones y actividades que todas involucran la inteligencia artificial y el poder real en la forma en que la inteligencia artificial se está utilizando en el momento debido a una tormenta perfecta. La tormenta perfecta es la colección de 3 ingredientes claves. Primero, muchos datos. Podemos ahora recoger muchos datos sobre las personas a medida que interactúan en el mundo. Segundo, tenemos ahora un algoritmo sofisticado de inteligencia artificial que comprime los datos y también tenemos el poder y la memoria para permitir que estos algoritmos procesen estos datos. Cuando yo estaba en la universidad estudiando inteligencia artificial, no teníamos ni tanto poder ni memoria como lo que tenemos ahora en mi pequeño hogar. Por eso hemos desarrollado mucho poder, mucha memoria. Todo combinado con este algoritmo sofisticado y todos los datos, tenemos la tormenta perfecta, causando la explosión para el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial y sus usos principales. Pero en educación, ¿qué significa esto? Creo que existen 3 categorías principales de formas en las que podemos pensar qué significa IA en educación.
Pensemos primero en cómo podemos usar la inteligencia artificial y sus sistemas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Segundo, educar a las personas sobre la inteligencia artificial para que la puedan usar de forma segura y efectiva. Y el tercer punto es la forma en que tenemos que pensar sobre cambiar la educación y el aprendizaje, porque ahora tenemos todos estos sistemas de inteligencia artificial. Cuando exploramos cada una de estas áreas y miremos algunos de los dispositivos que están disponibles que hoy en día pueden utilizar para ayudar en sus colegios para aprender y enseñar. Pensemos en este sistema de adaptación. Como dije anteriormente, una de las utilidades de la inteligencia artificial es que puede dar sistemas que se pueden adaptar a las necesidades de cada estudiante individual. Aquí, en estas imágenes que ven en la pantalla, son dos programas producidos por una compañía llamada Alela en los Estados Unidos, con sistemas donde usted, como su estudiante, habla al personaje en la pantalla. Uno, el sistema se llama AndScale, que ayuda a que los estudiantes aprendan inglés, y la otra ayudando a los estudiantes para que aprendan habilidades para aprender a comportarse en el lugar de trabajo. Pero el estudiante le habla al personaje en la pantalla y el personaje interactúa con ellos en una forma de conversación utilizando la inteligencia artificial para individualizar cómo se llevan a cabo estas interacciones con el estudiante, y inteligencia artificial analiza si, por ejemplo, es en inglés, si el estudiante habla correctamente o no el inglés. Esto es un uso maravilloso de la inteligencia artificial, y este sistema no es solamente sobre aprender idiomas. Hay otros sistemas de adaptación que no usan la interfase de conversación, pero igualmente se adaptan a suministrar diferentes experiencias de aprendizaje con diferentes estudios en una adaptación en el ambiente como este, producido por Carnegie eLearning en los Estados Unidos. La organización empezó como una investigación y se desarrolló en una compañía que produce sistemas de aprendizaje adaptables, básicamente en ciencias, ingeniería y también idiomas. Tenemos luego el sistema Century Tech, que es una compañía del Reino Unido. No es solamente sobre un área del currículum para enseñar inglés, enseñar habilidades, matemáticas. No, esto es una plataforma en todas las áreas del currículum que los estudiantes quieren aprender, pero se adapta al contenido del material y del currículum, cómo se presenta al estudiante para interactuar con ellos. Igual que el ejemplo anterior, una de las mejores ventajas de este sistema es que suministra una realimentación a los estudiantes, a los educadores, para saber cómo avanzan los estudiantes. Esos tres ejemplos, formas en las cuales la tecnología adapta la forma en que enseña o da tutoría a los estudiantes, bien sea en áreas específicas o en el currículum. El siguiente está potenciado por la inteligencia artificial, es las recomendaciones. Recomienda a las fuentes, a los profesores, basado en la información dada por el profesor al programa sobre los estudiantes, o recomendando fuentes para los estudiantes si es el estudiante quien interactúa con el sistema. En este ejemplo, inteligencia artificial es interesante porque usa esta interfase con chats para que hallen más sobre ellos para poder hacer las recomendaciones. Pero esto es un sistema de recomendaciones, así que no enseña, solo recomienda los recursos para el profesor o el estudiante para que aprendan por sí mismos. Pero no todas las aplicaciones en educación están basadas en áreas o temas del currículum. Este es un sistema que se llama MyCognition. No enseña una área, una materia específica, simplemente genera un ajuste, un entrenamiento cognitivo, mirando su memoria, su velocidad de procesamiento y todo funcionamiento efectivo, y hace una evaluación sobre cómo su entrenamiento cognitivo está en qué nivel en ese momento, y lo ayuda a jugar un juego para mejorar la atención, el enfoque, dependiendo de en cuál de las áreas se requiere más atención. Se adapta a usted como una persona. Y una tecnología muy sofisticada disponible hoy en día para tener en cuenta en tiempo real
y ver sus emociones o sociales, si lo quisiera hacer como ustedes a medida que usted interactúa con el sistema IA. Este es un ejemplo de una universidad en la Universidad de California del Sur y es un chat aquí en la pantalla en la función de un consejero dándole consejos a un estudiante y al otro lado de la pantalla puede ver que la tecnología está midiendo cosas sobre la expresión facial de ese estudiante e igualmente está analizando la voz del estudiante a medida que le habla al consejero y mirando los datos, las señales de ansiedad o preocupación o emoción o felicidad, mirando la expresión facial, mirando al análisis de los datos del audio, tratando de evaluar el estado de este estudiante específico mientras que interactúa con el consejero y alimentar esta información a un programa que le da al consejero el poder de tener una interacción en tiempo real para determinar cómo se está presentando este estudiante. Otro ejemplo interesante al otro lado del espectro, en caso de que usted está pensando que la inteligencia artificial es solo para adultos o para estudiantes escolares, este es un ejemplo que es para bebés, para primera infancia y es un sensor basado en la nube que está en el cuarto de los pequeños bebés para monitorear los sonidos que hay en esa sala o en esa habitación. Con el análisis de los sonidos, da consejos a los padres a través de una aplicación en el teléfono móvil para dar mejor apoyo a el desarrollo del idioma del niño. Es un ejemplo muy interesante para los primera infancia. Otro ejemplo también, solo en caso de que usted pensó que IA era algo que siempre era obvio en el sistema. Este es un ejemplo de una Kayama que se llama Third Space Learning, que da tutoría humano a humano mediada por la tecnología. Entonces tiene un profesor en un lugar, un estudiante en otro lugar y comparten e interactúan y trabajan a través de los problemas juntos, por ejemplo, de matemáticas. Pero esto es muy costoso, esta enseñanza, y no todos pueden pagarla. Para poder entonces traer este tipo de educación a más personas, esta compañía utiliza la inteligencia artificial y está creciendo a usar más inteligencia artificial para evaluar la calidad de la interacción tutorial que se da entre el niño y el tutor para poder garantizar que cada una de las que cada interacción tutorial sea efectiva lo más posible que se pueda. La compañía pone todos sus recursos en esta tutoría y no gasta mucho dinero en evaluadores humanos para garantizar que la calidad de la interacción entre los tutores y los estudiantes sea elevada. Ahora lo podemos utilizar utilizando técnicas de IA, inteligencia artificial, y podemos como esta función evalúa aumentando el número de personas que pueden ser tutores, por lo tanto reduciendo los costos, haciéndolo más disponibles a las personas. Pero esto es solamente una pequeña porción de la superficie de lo que la IA puede hacer por ustedes. El poder real de IA es su potencial de hacer cosas diferentes en el futuro. Quiero darle un pequeño saborcito, un gusto de lo que podría ser. Tenemos acá una diferencia entre la inteligencia artificial y humana. Este pequeño niño ya está mucho más inteligente que el sistema IA, pero en una forma muy general, a partir de muchas inteligencias, aprendiendo a ver, aprendiendo a hablar, aprendiendo a llamar la atención, todas estas cosas, que es muy diferente al sistema IA. Y realmente la diferencia es muy importante cuando estamos hablando de entender el potencial de IA. Quiero comentarles a ustedes que, bueno, ¿cómo han estado esta mañana? ¿Qué tanto sabe usted de IA? ¿Qué tanto entiende sobre la pandemia? ¿Cómo se está sintiendo en este momento? Bueno, son respuestas fáciles, así usted no sepa nada sobre inteligencia artificial y no se sienta mucho que sabe sobre la pandemia, pero tiene la capacidad de analizar sus propias ideas, pensamientos sobre lo que está haciendo y entendimiento, y es algo que es muy difícil para la inteligencia artificial. En el momento, muy pocos pueden hacerlo del todo. Incluso si pudieran hacerlo,
con una extensión muy, muy limitada. Hablando del potencial de la inteligencia artificial, es muy importante que reconozcamos la diferencia que hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Porque queremos un sistema artificial que complemente el sistema de la inteligencia humana. Tenemos que pensar en esto como una parte clave en la forma en que desarrollamos nuestro sistema de IA y la educación futura y entrenamiento. ¿Qué significa esto? Pensemos en la inteligencia humana, porque creo que nosotros realmente tenemos que reevaluar la forma en que hablamos y pensamos sobre la inteligencia, porque ahora tenemos la inteligencia artificial. Necesitamos reconocer cuáles son las diferencias entre los humanos y la inteligencia artificial. Para una gran variedad de formas en las que los hombres son inteligentes, un bebé o cómo se va a desarrollar su inteligencia, sí tenemos una inteligencia académica interdisciplinaria y la inteligencia que nosotros aprendemos principalmente en el colegio. Entendemos diferentes áreas del currículum y lo más importante y cada vez más importante es entender cómo se conectan en forma interdisciplinaria. Y eso es muy importante. Y no es solamente sobre conocer la inteligencia. Por eso uso esta frase aquí para describir entender qué es el conocimiento. Entender de dónde viene el conocimiento, qué evidencia tenemos que demandar antes de queremos de pronto creer que algo es verdad o no. Se llama una epistemología personal, pero realmente es entender de dónde viene el conocimiento y qué es el conocimiento. Y en cuanto a la inteligencia social, los humanos son muy buenos y realmente casi que todos reconocen que es una base importante del conocimiento y del aprendizaje. La otra es la metainteligencia. Meta es sobre la capacidad de reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra inteligencia, poderla entender a mayor nivel, a un nivel superior, y la llamamos, este tipo de inteligencia nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, entender si entendemos o no entendemos algo. Y está la inteligencia subjetiva que nos permite reflexionar sobre la inteligencia emocional de otros. La inteligencia metacontextual es un tipo de inteligencia donde nosotros realmente subestimamos. Es el tipo de cosas que nos permiten a nosotros avanzar hacia diferentes ambientes, locaciones, interactuar con personas diferentes, aprender diferentes materias o incluso sin darnos cuenta. Es algo muy difícil para la inteligencia artificial. Y también una autoeficacia percibida es muy importante. Es la capacidad de combinar todos estos tipos diferentes de inteligencia para poder establecer nuestros objetivos adecuados, qué tan probables queremos lograrlos, entender qué queremos hacer para poderlo lograr, con quién necesitamos interactuar, qué tanto tiempo, qué necesitamos aprender. Es sobre traer todos estos elementos juntos sobre la inteligencia. Hay diferentes tipos de elementos de la inteligencia, pero no son diferentes inteligencias. Es un complejo interconectado. Y esta imagen muestra las áreas donde la inteligencia artificial puede ser inteligente hasta cierto punto. Sí, la inteligencia interdisciplinaria y académica está abierta a IA, algunas partes de inteligencia social, pero limitada. Pero en cuanto al resto, realmente está mucho más allá que la inteligencia artificial y lo tenemos que reconocer para entender la potencia que trae el mundo de la inteligencia artificial y específicamente al mundo de la educación. ¿Qué significa entonces esto a medida que vamos avanzando? Tenemos que reconocer que todo es sobre nuestra capacidad de reflejar nuestra propia inteligencia. Es lo que realmente nos separa a nosotros de la inteligencia artificial. Así que el potencial de la inteligencia artificial, recordando
la perfecta tormenta de datos, algoritmos, poder y memoria es poder ver cómo esos datos nos van a poder ayudar a nosotros para entender la inteligencia humana a un grado mayor. Quiero darles un ejemplo breve. Piensen en todos los datos que nosotros podemos recoger a medida que las personas interactúan y aprenden. Piensen en este ejemplo. Los estudiantes están trabajando juntos, construyendo este juguete interactivo. Esto es una investigación, no es algo que se vea en un salón de clases, pero es una herramienta que nos ayuda a entender lo que puede pasar en un salón de clases. Queremos recoger tanta evidencia como sea posible de diferentes fuentes de evidencia. Estamos siguiendo el movimiento de la mano, siguiendo la visión, registrando lo que hacen, tratando de ver de todos los datos que podemos recoger, cómo nosotros podemos analizar estos datos de forma automática para que le ayude a los estudiantes a mejorar su desarrollo colectivo y para ayudar al profesor a apoyarlos cuando resuelven un problema colaborativo. Pero está diseñado como algoritmos para procesar estos datos. Sin embargo, necesitamos mirar a las ciencias de aprendizaje y en este caso la psicología. Y de la psicología hemos podido ver que realmente hay muchas formas en las cuales nosotros ya sabemos que hay algunos indicadores. Son solo indicadores, no es toda la historia, pero hay formas en las cuales podemos reunir los datos de forma automática que nos van a decir algo sobre qué también los estudiantes están resolviendo los problemas juntos. Miramos ver si hay sincronía en sus acciones o si son muy diferentes, si son iguales o no. Y esto sería un indicador que podemos combinar con otros indicadores, procesándolo automáticamente para ayudarnos a entender cómo avanzan los estudiantes. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy específico, recuerden, es un indicador. Hay muchos indicadores más. Miramos a la sincronización que tienen los estudiantes en cuanto a movimiento y la vista. Si las mandas están en el mismo tipo de áreas, están mirando unos a otros, miran el juguete que están diseñando y automáticamente analizamos estos datos y luego comparamos los análisis. Un análisis hecho por un experto humano independiente mirando los videos de los estudiantes y cada 5 segundos decidiendo si los estudiantes tenían una alta o baja puntuación en estas habilidades. Cuando alineamos todo es donde se hace un análisis automatizado que indica que sí había sincronización en ambos, en el movimiento de las manos y en la vista. Y cuando lo miramos acá que hay diferentes niveles, CPS, alto, bajo, que hace el humano haciendo ajustes. Bueno, esto es una parte pequeña de evidencia que nos muestra que nosotros podemos automatizar análisis valioso cuando aprendemos de la psicología en este ejemplo. Imagínense ahora muchos datos procesándose, utilizando información valiosa en áreas de investigación como la psicología. Pensemos en datos sobre movimientos, señales, la vista. Y después tenemos unos datos multimodales que comparamos con los algoritmos diseñados en una forma que aprenda de un científico y aprendemos a aprender de la evidencia psicológica sobre la sincronización, la visión y el movimiento de las manos. Combinamos todos estos datos y luego tenemos una infraestructura de inteligencia. Y si combinamos todo esto con la inteligencia humana que está interpretando los hallazgos de la inteligencia artificial, podemos tener algo poderoso. Una infraestructura que puede potenciar todas nuestras interacciones cara a cara a través de la tecnología o cualquier tipo de tecnología que pueda hacer. Y lo podemos hacer cara a cara porque si utilizamos la infraestructura de la inteligencia,
para darnos consejos sobre cómo aprende cada individuo. Podemos usar esta información como profesores para adaptarnos mejor a las necesidades de los estudiantes. Y esto es una adaptación en gran escala a través de la inteligencia artificial, ayudándonos a nosotros para poder ayudar de forma más efectiva a nuestros estudiantes y trabajando mano a mano con la inteligencia artificial. Voy a mencionar un poquito más sobre las otras dos áreas. Me enfoqué principalmente en el uso de la inteligencia artificial, pero es importante educar a las personas sobre la inteligencia artificial. Muy pocas personas realmente necesitan un entendimiento de alto nivel técnico, pero todos tienen que entender lo suficiente sobre la inteligencia artificial para estar seguros, particularmente para manejar esos dilemas éticos. He encontrado en el instituto que la inteligencia artificial, la parte ética, cuando estamos produciendo un informe recientemente para ayudar a las instituciones educativas a tomar mejores decisiones cuando compran la IA, está libre, gratis en nuestra página web. Tenemos también que alistar a las personas que estén listas, preparadas para IA, y tenemos un marco de 7 pasos para los que trabajan en educación y entrenamiento para ayudarles a que estén listas para IA, se entiendan a sí mismos, se entiendan los datos para que puedan tomar la decisión correcta sobre cuál inteligencia artificial está más cercana a sus necesidades. Y finalmente, recuerden lo que yo dije antes sobre la cuarta revolución industrial, cómo está trabajando el lugar de trabajo y nuestras vidas. Recuerden también lo que mencioné sobre la inteligencia humana y cómo es de diferente. Y en esta diapositiva, cómo nos reflejamos a nosotros mismos por nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nuestro procesamiento. Pero eso es muy importante, porque si yo vuelvo a esta diapositiva acá, la situación que enfrentamos en la cuarta revolución industrial está llevando a un desenfoque cuando no conoces el mundo. Este mapa no es muy útil si no lo sabes. ¿Qué necesitas? Una persona muy inteligente que conoce para dónde va, que puede oír bien, escuchar bien, que necesita la persona correcta, con la inteligencia correcta, la herramienta correcta. Mucho más que un mapa que tenga una predicción precisa de lo que la inteligencia artificial vaya a hacer en el futuro y que necesitas educar a las personas para saber qué tienen que hacer. Tenemos que pensar en el sistema educativo realmente sobre cómo nosotros alimentamos todas las áreas alrededor de la inteligencia artificial. Y vemos que estas 3 categorías y sus implicaciones están interconectadas y tenemos que trabajar en apoyar al ecosistema para que se conecte con estos usos. Entre más utilizamos IA en educación, la vamos a entender mejor. Lo mejor que la podamos entender, vamos a darnos cuenta cómo el sistema educativo necesita cambiar. Bueno, entonces yo diría en conclusión, sí, COVID-19 pudo haber cambiado la forma en que se aprende y se enseña, pero la inteligencia artificial tiene una función importante. Hay muchas formas en que puede ayudar, pero el futuro, el potencial es impresionante para ayudarnos realmente a personalizar todas las acciones con nuestros estudiantes. Y también podemos aprender una gran cantidad de lo que ha pasado durante COVID-19. Tenemos que mirar hacia el futuro, garantizar que todos estén listos para la IA y que entiendan lo suficiente sobre IA para tener los beneficios de esta transformación potencial. Y eso significa que evaluamos la forma en que pensamos sobre la inteligencia humana, que la valoramos, la forma en que evaluamos dentro del sistema de educación. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar con una infraestructura inteligente, ayudar a tener una enseñanza individualizada y ayudar evaluaciones en el background, en el fondo, para poder tener una forma mejor en cómo estamos educando. Significa que todo el tiempo estamos aprendiendo más y más sobre cada uno de los estudiantes individuales con quienes interactuamos. Espero que haya sido útil y aquí tienen unas referencias si alguien quiere mirar alguno de los artículos que yo estoy refiriendo durante mi charla. Qué pena, me pasé un par de minutos, pero no importa. Espero que haya sido valioso para ustedes. Muchas gracias por haberme invitado a hablar hoy con ustedes. Oh, muchas gracias. Qué presentación tan importante.
Pasemos a las preguntas. Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias Well, a la señora Rose Thank Locking you por su for your importante participación. important talk. Antes de realizar las preguntas a nuestra experta, los invito a que veamos el siguiente video del proyecto educativo Richmond Solution. Richmond Solution es un proyecto educativo que ofrece a las instituciones un ecosistema basado en nuevos modelos de gestión y enseñanza de la lengua, dentro y fuera del aula de clase, donde el estudiante está en el centro del proceso. A través de este enfoque estratégico basado en evidencias de aprendizaje, apoyamos a las instituciones para que estén a la vanguardia educativa. It has been a long road and full of challenges. Being bilingual on graduation day has been one of my greatest achievements because I now have the tool set to go on reaching all the objectives I might set for myself in the future. A world of opportunities opened up to me when I started studying with Richmond Solution. I was really able to learn autonomously. I could study at home, in the library, or in the classroom. I could dive into the book, or by being connected to the internet, I could explore fascinating activities that empowered my English skills. I was able to instantly access the answers as they were only a click away. I loved working in a team. My friends and I had great fun as we learned. I learned a lot from them, and I know that they learned something from me. The exams were always challenging, but thanks to the practice that was constantly available on the digital platforms, we were fully up to speed to meet these challenges. I am really going to miss my school. Richmond Solution helped us hugely to transform the English program in our school. We have now got the best tools to guarantee the best learning. Let me show you. Part of the process gives us access to a coach who builds our confidence, as well as training courses to better our abilities and to continue our improvement. Yes, good teachers are always keen to learn more. As we live in the cloud, as we say in this connected world, we have digital resources to improve our classes and which allow our students to learn from anywhere in the world, even quite literally in the clouds if they are on board an airplane. Through the Richmond Test Manager and Learning Analytics, we have a variety of possibilities to test, validate, and monitor students' progress. It is amazing to be able to see how your students are learning and to have the evidence of their learning at your fingertips. This really does make us very happy indeed. Richmond Solution is a solution designed for you. Vamos a conocer las preguntas para nuestra experta invitada, Rose Locking. En este momento invito a los siguientes presidentes y presidentas de las asociaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Educación Privada a realizar las preguntas enviadas por ustedes, nuestro público. Señor Raúl Pinzón, presidente de ASPAEN, y señora Carolina Franco, presidente de USB. Pero para comenzar, realizaré la primera pregunta del público. ¿Listo? Rose, we Rose, have here tenemos aquí dos two preguntas de la audiencia. questions. ¿Qué ha traído que sea clave a la educación, la tecnología, y qué cree que se necesita en el futuro la educación de la tecnología? Si usted piensa en la pandemia y en la forma como los colegios y universidades cerraron, pero seguíamos enseñando y continuando con un proceso que necesitamos, demostrando que la tecnología puede conectar a las personas entre sí y es importante de enseñar y aprender. La tecnología puede ayudarnos a presentar las cosas en forma diferente. Piensa en la realidad virtual y cómo nos permite presentar unos conceptos científicos complejos en formas nuevas que permiten a los estudiantes que las vean en forma diferente. El tipo de cosas que se pueden usar usando un ambiente de simulación documentado y realidad virtual. Hay muchas formas en las cuales la tecnología puede usarse y será usada en educación, pero creo que la IA es la tecnología que integra todas estas otras fuentes poderosas en las cuales podemos interactuar. Si pensamos, por ejemplo, en la realidad aumentada, simulaciones de la realidad virtual inteligente, que nos permite a nosotros adaptar a cada estudiante individual o necesidad de cada profesor. Muy bien. Vamos entonces a darle la palabra a Carolina Franco. Pinzón, gracias por estar acá. Gracias por la presentación. Muchas gracias, señora Rose, por la presentación. Quisiera saber cuáles son
las expectativas de un profesor en términos de la inteligencia artificial después de la pandemia? ¿Qué se tiene que hacer para que ellos estén listos cuando se reabran completamente los colegios? Excelente pregunta. Una de las cosas más poderosas que la IA puede hacer después de la pandemia es rápidamente hacer un diagnóstico para que el profesor precisamente pueda entender qué ha aprendido el estudiante cuando no ha estado en el colegio. Por supuesto, necesitamos que los profesores entiendan sobre la inteligencia artificial para realmente apalancar el poder. Y creo que nosotros tenemos que ayudar a los establecimientos educativos para que estén listos para la inteligencia artificial a través del proceso de 7 pasos que acabo de brevemente mencionar durante mi charla. Pero realmente es sobre ayudar a los educadores y a los monitores de educación para que puedan entender por qué los datos son tan importantes en la inteligencia artificial y ayudarles a que puedan ver que las instituciones y los desafíos que enfrentan a través de lo que yo llamo unos datos bajo los lentes de la inteligencia artificial para que tomen mejores decisiones sobre cuándo utilizar la IA en su institución. Creo que es un tiempo de muchos desafíos para los educadores y la inteligencia artificial puede ayudar a abordar muchos de los desafíos que están enfrentando, pero como se usa la IA puede ser mejor cuando los educadores están confiados, que entienden suficiente sobre cómo esta opera, cómo utilizarla. Muchas gracias. Señora Franco, muchas gracias por su conferencia. Ha sido bastante enriquecedora y hemos visto cómo la IA puede ayudar a la educación para personalizar y ajustar la educación a los estudiantes, que es fundamental cuando hablamos sobre enseñanza y aprendizaje remoto. Con este sentido, quiero preguntarle qué conjunto de habilidades se deben integrar dentro del currículum para que nuestros estudiantes puedan de forma efectiva interactuar con la inteligencia artificial y desarrollar su inteligencia múltiple, incluyendo la inteligencia interpersonal. Qué buena pregunta, nuevamente. Ambas excelentes preguntas. Tenemos que ayudar a todas las personas, tanto los estudiantes como los profesores, para poder ver cómo tenemos más datos, para entender cuál es el poder de los datos y lo que la inteligencia artificial hace con esta y hasta qué punto ellos están contentos con que la IA procese los datos y tome decisiones basadas en esos datos. Así que necesitamos que todos tengan este tipo de entendimiento para que ellos puedan realmente recibir los beneficios de IA. Creo que los datos y la educación es muy importante porque existen otras inteligencias humanas, otros elementos como la inteligencia social, la musical, la tecnológica. Todas estas son inteligencias humanas ricas que estamos tratando de apoyar con la enseñanza y el aprendizaje, pero tanto ambos pueden interpretar mejor la IA y de hecho pueden desafiar IA cuando ellos sienten lo que está recomendando IA no es adecuado para ellos, no es correcto, no se ajusta con su interpretación de lo que están viendo y sintiendo y está fuera del sistema IA. Entonces es importante que las personas entiendan las cosas, entiendan la inteligencia artificial si van a usarla y ya estamos abiertos, el mundo está abierto a la IA ya. Rose, muchas gracias. We've seen how que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas y el reto que representa para nuestros educadores, el estar preparados, el investigar, el ver cómo la información es tan necesaria para los retos que nos ofrecen el futuro de la educación. Los invito a que veamos el siguiente video de nuestro patrocinador.